Bienvenidos a Fe 2020, 5 devocionales para ser influenciados por la palabra de Dios. Bienvenidos a Fe 2020, influenciados por la palabra de Dios. El tema que a mí me toca hoy se llama Fe en medio de la enfermedad. Parecía ser un día como cualquiera de todos los anteriores. Las cosas no habían mejorado en los últimos años. En realidad todo estaba empeorando. Esto no era de sorpresa para ella. De alguna manera se había acostumbrado a tanto dolor. Después de todo, vivir 12 años con un flujo de sangre continuo es algo serio. Como si esto fuera poco, las leyes sociales y de salubridad en aquel entonces no estaban a su favor. Debido a su condición física, no gozaba con el derecho de tener contacto físico con nadie. No lo sabemos, pero si tenemos un poco de imaginación, en el caso de haber tenido esposo, significa que desde hace 12 años no podía verlo, porque con tan solo tocarlo, según las leyes de ese entonces, él se convertiría en un inmundo. Imaginemos que tenía hijos. Bueno, tampoco podía acercarse a ellos. De hecho, no podía acercarse a nadie. Debía vivir a las afueras de la ciudad junto con los leprosos. Ni siquiera las cosas podía compartir. Esto también se convertía en inmundo cuando ella lo tocaba. Pero esa mañana escuchó en las noticias que un hombre que sanaba enfermos de todo tipo pasaría por su ciudad, por donde ella vivía. A estas alturas y después de haber gastado todo su dinero en médicos, no tenía mucho más que perder. Por lo tanto, se armó de valor y fue a ver a aquel hombre del que la gente hablaba maravillas. Bueno, no todos. Con gran sutileza, fue acercándose poco a poco a Jesús el Nazareno. Debía pasar por desapercibida para no ser apedreada por las personas temerosas de que se le contagiase aquella enfermedad. Con mucho esfuerzo, finalmente logró tocar el borde del manto del carpintero, y en ese momento, una electricidad inexplicable corrió por todo su cuerpo, llevándose consigo aquel tormento que durante 12 años la había azotado. De pronto, el maestro voltea y pregunta: ¿quién me ha tocado? Poder ha salido de mí, dijo Jesús. En ese momento ella solo quería salir corriendo entre la gente, camino a su escondite emocional. Pero ya era tarde. El tumulto la quedó viendo con cara de asombro, sorpresa y algo de desprecio seguramente. Tanto que no pudo esconderse más y solo le quedó aceptar su final, contando todo lo que había hecho. Pero Jesús, lleno de amor y perdón, le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Nadie hasta ese momento le había tratado con tanto amor. No fue el manto lo que sanó y salvó a aquella mujer, fue su fe en aquel que podía sanarla y salvarla. Acerquémonos hoy con fe, todos los que estamos enfermos físicamente y quizás mentalmente, que Jesús está pasando por este lugar, por tu casa, y Él te quiere sanar. Pero hay algo más en esta historia. Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad física y mental. Pero sobre todo esto, Él quiere sanarnos espiritualmente. Porque hay una enfermedad aún peor en la humanidad que se llama pecado. El pecado viene a destruir todo lo que era bueno desde un inicio, todo lo que Dios había creado. En esta historia, nosotros podemos ver un cuadro profético de lo que Jesús haría en la cruz por todos nosotros, o mejor dicho, por todo aquel que creyera en fe en Jesús y se apartase de sus pecados y se arrepintiera de corazón. Así que la invitación hoy es a que te acerques a Jesús. Él tiene el poder para sanarte físicamente, mentalmente, pero sobre todo espiritualmente. Solamente en Él podemos hallar sanidad para nuestras vidas. Imagínate, aquella mujer solo tocó el borde de su manto y fue sanada de 12 años de enfermedad. Imagina lo que sucedería si hoy dejas que el Señor te abrace con todas sus fuerzas. El Señor quiere sanarte emocionalmente, físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Y eso lo hizo a través de su muerte y de su resurrección, para que tú y yo tuviésemos vida
y vida en abundancia. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.